Qué rico poder estar acá reunida en esta tarde con todos ustedes en esta fecha tan especial, estas tertulias en vivo que comenzamos a hacer desde el mes pasado, en las cuales tenemos un invitado especial que nos viene a compartir sobre su tema de experticia. Estamos súper contentas de estar acá. Bienvenidos todos los que se están uniendo. Veo por acá a Gabriela, a Julie, a Buenos Días Kids, a Techbooks. Hola. Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estuvo tu día hoy? Bien. Esta semana estuvo loca porque fue semana de Halloween, entonces todos le iban disfrazados y ya ustedes saben cómo se ponen ellos con trajes cuando cambia el horario, han habido cambios de hora, entonces ha estado bien intensa la semana. Entonces por ahí se nota el cansancio. Claro, Nos toca qué ponerle, bueno, qué bueno que pero bien. celebraron Halloween y vi en una de tus publicaciones que también fue como la semana de el espíritu, o sea que aparte de Halloween tuvieron otras actividades. Sí, cada día una temática diferente. Entonces ahí fue como volver al futuro, que además es el logo del año. Cada año hay un logo, una Sí, frase temática. Entonces volver al futuro, sí. iban vestidos de su época favorita. Y bueno, vaqueros, ha habido temáticas diferentes. Y mañana es el gran partido final. Llevan 6 años sin ganar contra Canápolis. Entonces es como Llevan 6 años sin ganar. seis Bueno, ojalá años sin mañana ganar. sea el día. Allá vamos a estar mimándolos. Sí, sí. Me invitó a acompañarla. Como saben, a mí me encantan los deportes, hacerle barra a los estudiantes de Luisa para que ganen su partido de fútbol americano. Bueno, un saludito Yes. a todos los que se siguen uniendo. Por acá veo a Valerie, a Isa, Vanessa, Jorge. Bienvenidos todos. Como les contaba en el momento en que me uní al en vivo, el día de hoy vamos a tener este como evento del cual esta es la segunda vez que lo hacemos. Llevamos 2 meses haciéndolo. Es una tertulia en vivo en la que tenemos un invitado especial que nos comparte un poco sobre como ese tema del cual es experto. Para el día de hoy tenemos una invitada muy especial, todavía no veo que se haya unido, voy a irla buscando Ujú, y mandándole la invitación mientras ujú. tanto. Les contamos un poquito de ella, aunque apenas se una, ella también se va a presentar y les va a contar más. Tenemos invitada especial el día de hoy, ella es la Miss Vane, así la pueden encontrar en Instagram para que la sigan. Ella es una profe de Perú que también está acá en los Estados Unidos, vino con el programa de Participate Learning. Eh, Está ya en su quinto año y el tema que nos va a estar compartiendo el día de hoy es la diversidad en el aula de clase, la diversidad en la lectura, la diversidad en la cultura. Yo la veo que ya está por acá. Hola, Hola, Vane. hola chicas, ¿cómo Hola. están? Muy bien, ¿y tú? Aquí estoy tratando de ordenar la cámara, mil disculpas. No, tranquila, no te ¿Así preocupes. me ven bien? No, así Tenemos te vemos como al revés. volteada, Tienes girada. que ponerlo Sí, vertical. sí, Eso, así. Ujú. así. Perfecto. Luisa, mis estudiantes de high school van a competir contra los tuyos entonces. Ay, sí, Vane, vamos a Ah, estar compitiendo. Sí, porque bueno, para los que no me conocen, yo enseño en una escuela que pertenece al distrito de Canápolis. Ujú. Tienes que dar un momento. sí, vamos a esperar un momentito. Creo que ya todos estamos desde el año pasado muy familiarizados con estas fallas técnicas que se nos presentan a veces. Esperemos que Vane vuelva. Mm.
Vamos a ver, voy a volver a Dale, enviarle ahí la, salió. De pronto ahorita vuelvo a entrar sí, y me... voy a volver a enviarle la invitación por si acaso. Ujú. Esperemos a ver, ya la estoy viendo por acá. Bueno, veo por aquí, mientras Ya, Vane vuelve, aquí también estoy. a Mr. Santos Ideas, es otro profe que está en su primer año con Participate, él es de Panamá. A mí me gusta mucho compartirles como todos que tienen estas iniciativas, porque todos trabajamos en diferentes grados, entonces dependiendo de los intereses que ustedes tienen, pues los pueden comenzar a seguir y se pueden enriquecer de todos ellos. Sí, aquí, Bueno, ya disculpen Vane, que volviste. es el trípode que me ha hecho una dificultad aquí que se me cae. Así que No te lo preocupes, estoy vete arreglando. organizando tranquila. Estoy organizando, ya, ya está. Es que tengo una cantidad inmensa de libros, toda mi sala se ha vuelto una biblioteca porque a todas las personas que están conectadas, muchas gracias por su tiempo. Bueno, yo soy aquí la Miss Vane, como les decía, Luisa y Melissa enseño también aquí, en Carolina del Norte. Ya es mi quinto año como maestra de español como segunda lengua en kindergarten, pero yo soy ESL teacher en Lima, Perú. Ya allá he enseñado más de 10 años, muchos grados de primaria hasta high school, ¿no? Y bueno, estaba muy emocionada porque este tema, como ellas saben, me apasiona. Entonces estoy llena de libros y también creo que por eso se me iba cayendo el celular, porque lo apoya en diferentes libros, pero sí, yo encantada de estar aquí con ustedes y empecemos, ¿no? Sí, Perfecto, Vane. Bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes, como les decía, sobre cómo compartir con nuestros estudiantes la diversidad cultural a través de la diversidad de los libros. Entonces yo creo que lo primero pues que de pronto nos pudo llamar la atención a los profes que nos acompañan cuando vieron nuestra invitación a esta charla es qué quiere decir eso. O sea, ¿cómo así que la diversidad en los libros? ¿A qué te refieres con ser culturalmente diversos, ser responsables como con esa diversidad cultural? Entonces, yo creo que lo primero sería que nos contaras un poquito qué quieren decir esas palabras. Claro, el término Cultural Responsive Teaching viene desde de una maestra, una profesora acá en los Estados Unidos, la autora de este libro que luego les detallo más detalles, pero se llama Sareta. Y ella es que junto con ella y con unos otros maestros que estuvimos haciendo un curso y un programa de equidad racial acá en mi escuela, en mi distrito de Estados Unidos, vemos la necesidad de usar la literatura infantil para mostrar la cultura, ¿no? Que es algo básico, creo muy importante, y básicamente es eso, es una maestra culturalmente responsable, vendría a ser la traducción, que uno enseña la cultura mediante una serie de libros diversos, ¿no? Libros diversos que no solamente hablen de los elementos de cultura, sino también de las tradiciones de cada país y cultura, ¿no? Por ejemplo, yo siempre empiezo mis clases con este libro que se llama Where Are You From? Y también está en español, ¿De dónde eres? ¿No? De la autora Yamile Said Méndez. Siempre empiezo mi año escolar con este libro e introduzco un poco de mi cultura, ¿no? Parto de mí como maestra, le doy un ejemplo a los estudiantes y que señora Arellano pues es de Perú, entonces yo más adelante les doy unas ideas, pero les voy adelantando, introduzco algo de mi cultura, ¿no? Esto yo lo traje de Cusco, que lo hacen a mano allá y bueno, más que todo trabajo los elementos de la cultura, ¿no? No solo la ropa, la comida, la vestimenta, las tradiciones de cada país, las lenguas originarias, los idiomas que se hablan en el país. Y, no solo, y bueno, partimos de un libro, ¿no? Por ejemplo, yo puedo usar, si voy a hablar de Perú, puedo usar este libro auténtico que es de Perú, se llama La leyenda del cóndor,
¿no? Adaptado por Eliana Argote, porque estaba en quechua este libro. Entonces, Wow. es muy interesante como ellos luego van haciendo sus conexiones. Y bueno, voy también usando otros elementos, ¿no? Como los títeres de dedo, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre en un ratito les muestro más sorpresitas que tengo por aquí, de cómo lo hago, pero básicamente es eso, es mostrar la cultura a través de la literatura y mostrando todas lo hermoso que es la raza humana, ¿no? Que no solamente un color es el mejor, sino todos los colores de los cabellos son hermosos, todas las lenguas son hermosas y es muy importante valorarlo, ¿no? Ahí veo que Meilín, el quechua aymara, sí, claro, el quechua aymara de Perú, nuestras lenguas originarias, que es muy importante validarlas y qué mejor a través de un cuento, ¿no? De un libro, de una historia. Y yo creo que va por ahí el tema de ser una maestra culturalmente responsable, ¿no? Van, Perfecto. cuéntanos un poquito de qué te llevó a interesarte por este tema, cómo empezaste con el interés, de dónde nace tu interés por este tema. Sí, este tema, bueno, mi mamá es maestra, ¿no? Y mi papá es de la sierra de Ancash, de Huaraz, en Perú, y mi mamá es de la costa, ¿no? De Lima. Entonces, desde niña, yo crecí escuchando las historias de mi abuelita, que me contaba también en quechua, ¿no? Por el lado paterno de mi papá, mi papá también es mucho de cuentacuentos, y escuchar las historias de mis abuelos por ambos lados, ¿no? Yo tenía una tatarabuela que era también que venía de África, ¿no? Por lado materno, o sea, tengo como todas las razas en mí. Y siempre estuve expuesta a través de la música, a través de las cuentas, las historias desde pequeña. Ya cuando soy maestra en Perú, veo como he trabajado como maestra bilingüe, entonces creo que ahí más trabajé el tema académico, ¿no? Porque ahí nuestro interés en que como maestra de ESL es que nuestros alumnos aprendan a leer en inglés, ¿no? En nuestros países. Entonces recuerdo que usaba libros de Oxford y los libros, mucho material de británico, porque mi escuela era peruano-británica. Y siempre hacíamos actividades culturales, ¿no? Siempre por un día de la madre, bailábamos huaynos o música afroperuana, festejo, baile. Entonces siempre había la cultura mediante eventos y talleres. Entonces siempre como lo que vivíamos de diferentes formas. Pero no lo había notado hasta que llego a trabajar aquí en los Estados Unidos y noto que lo puedes mostrar, Melissa, en un momento. Noto este cuadro que sí me llamó mucho la atención cuando llegué, que es el cuadro donde muestra la diversidad de la literatura infantil, que fue un research que se hizo en el 2018, ¿no? No me Donde, está dejando voltear la cámara, qué raro. así, entonces, No sé qué le está pasando a mi Instagram últimamente, pero a ver, no, no, hagamos el... no hay tranquilo. Ah, Entonces, pero es que así lo van a ver al revés. Creo ay, que Yo creo que sí, acabé vas a de tener ver y que... están abajo los iconos ahora. Creo que una actualización o algo, mira abajo los iconos. Sí, solo me sale la camarita para como aceptarlos en los en vivos, para Si compartir quieres intento yo lo tengo acá. preguntas y para... Sí, dale tú porfis, porque no sé, últimamente se me están desapareciendo como las funciones. El otro día no veía el chat y hoy no tengo como voltear mi cámara. Listo, ya. bueno, entonces les cuento. Entonces es aquí donde a mí me da el choque cultural, ¿no? Me da el choque cultural al ver que no habían suficientes elementos, elementos, o libros diversos, o no se importía mucha cultura, o el tema de la globalización, ¿no? Mi escuela, recién cuando yo llegué, fue el primer año con una escuela bilingüe, entonces todo era nuevo para ellos. Entonces, cuando veo este research y veo que el 50% de los libros que iban a leer mis estudiantes iban a ser de raza blanca, ojos azules, ¿no? Y luego veo que el 27% son de animales. Luego yo pregunto, ¿y cuánto queda para las otras razas? Si se exponen, la cultura, cómo se ve eso. Y ahí donde me explican que no, que solamente hay un 10% en general de afroamericanos, 7% de asiáticos, 5% latinos. Y bueno, yo me considero latina, entonces era como que, ¿cómo 5%?
Y lo peor que más me entristeció fue ver que había solo un 1% de nativos americanos, que son las personas originarias de acá, ¿no? Entonces es como, sí me chocó ver ese cuadro. Y luego yo hice un training con una excelente profesora, una catedrática de aquí de la Universidad de Charlotte, la Miss Doctor Glass, y ella pues nos explica y vamos más en deep, ¿no? Vamos más en profundidad con este tema y que los maestros realmente para hacer un cambio y para que estos cuadros no se muestren en tu aula, es que tú intencionalmente tienes que hacer los cambios. Y es ahí que yo me empiezo a llenar de diversos libros diversos que muestren diferentes tipos de culturas para que mis estudiantes tengan eh, la mentalidad global más desarrollada, ¿no? Entonces es ahí donde yo realmente empiezo todo este nuevo camino eh, como maestra, ¿no? Y es ahí donde yo me empiezo a crecer en ese aspecto, ¿no? Y a ser más intencional. Una vez que después de leer este libro que le sugiero a todos, este de aquí, luego de leerlo, estudiarlo y haber hecho un training acá y empaparme de más libros, es donde yo, y de otros docentes también en el camino, es donde ahí me vuelvo más intencional con este tema. Perfecto. Vane, ahorita cuando nos estabas explicando un poquito qué es esto, dijiste un término que me parece súper importante. Hablaste de los libros auténticos. ¿Nos podrías contar un poquitito más a qué te refieres cuando tú hablas de libros auténticos? Cuando me refiero a un libro auténtico, me refiero a un libro escrito por la persona del país y hecho en el país. Por ejemplo, yo no tengo muchos aquí, tengo sí unos cuantos, pero por ejemplo este es de Perú, lo traje específicamente de Perú y es de Perú. Ujú. Por ejemplo, si el autor que escribió el libro es de la cultura propiamente del libro. Por ejemplo, un buen ejemplo es Yuji Morales, ¿no? Ujú. Sus libros también son catalogados como auténticos, ya que ella nació y creció en México, pero luego emigró a los Estados Unidos y ella escribe este libro Dreamers, ¿no? Entonces ella puede ser un ejemplo que ella sí realmente esta historia que está contando es realmente válida, ¿no? Y porque hay otros libros que, por ejemplo, lo puede escribir un autor que no es necesariamente ni de la nacionalidad o no conoce la cultura o simplemente está como empapado de ella. Creo que por ahí va el tema. Pero libros... Sí, creo. Sí, que, por ejemplo, yo acá me encontré mucho cuando llegué con que los textos que yo tenía para enseñar en español, la parte de literatura, eran inclusive libros que son originalmente en inglés y fueron traducidos al español. Entonces, aunque el texto está en español y pues es una herramienta para aprender el español, realmente cuando fueron escritos por personas de acá de los Estados Unidos, lo que cuentan es la cultura de Estados Unidos. Entonces ahí de pronto estamos perdiendo como una oportunidad muy importante, que es además de enseñar el idioma, poder enseñar la cultura. Porque entonces, por ejemplo, uno de los libros que recuerdo era de un colegio y unos estudiantes, pero entonces reflejan es la realidad de los colegios de acá de Estados Unidos. Y Sí, pues nosotras que trabajamos acá, ya hemos visto una diferencia muy grande entre un colegio de acá y uno de allá. Entonces, qué rico aprovechar que esos textos no sean escritos originalmente en otro idioma y traducidos, sino escritos por autores que sean realmente del lugar para que así sean una puerta para poder conocer también la cultura. exacto. Y hay que recordar que este tema de los libros diversos va en relación con las 10 competencias globales de la educación, ¿no? Entonces, Ujú. yo sí considero que es crucial para todos nosotros como educadores, estemos en el país que estemos en Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, Europa, Asia, donde estemos, o Europa, creo que es muy, muy importante. Creo que todos los niños se benefician, no importando su raza o cómo luzcan, todos se benefician, incluso esos niños que yo tengo muchos alumnos, obviamente aquí en Estados Unidos, que son
de ojos azules y cabello rubio, ¿no? Como lo general que se muestra del cuadro que les mostré, ¿no? Que es un research que se hizo. Y ellos se benefician mucho también porque ahí es donde algo que les voy a comentar más adelante es crece la empatía, ¿no? Crece la empatía, crece la tolerancia entre ellos mismos. Hoy día, por ejemplo, les cuento que tuve una clase global en el cual tuve una invitada, porque yo no soy experta en tradiciones de México. Entonces tuve una mamá que fue voluntaria y quiso dar una clase global en la que ella estuvo hablando de qué significa en su ciudad el Día de Muertos, ¿no? Porque yo ese tema yo no lo manejo, ¿no? Tengo este cuento, sí, muy bonito, ¿no? Pero antes de contar el cuento, yo quería como que mis estudiantes se expongan, porque todos ellos ya han visto Coco, ¿no? Pero justamente esos niños que yo les... ¿Y sabes qué es Coco? Y en sus casas, obviamente, las familias no los exponen, tampoco saben cómo explicarles, ¿no? Entonces, esos niños y todos los niños de mi aula, les encantó la clase, ¿no? La señora nos trajo a todos pan de muerto. Aquí está el Oh, pancito. wow. Trajo uno para todos. Hicimos una comparación de las tradiciones aquí en Estados Unidos. De esta época es Halloween. En México, que es el Día de Muertos. Y en muchos lugares, ¿no? Porque hay que resaltar que no todas las familias lo celebran también. Y en mi país celebramos el Día de la Canción Criolla. Saludos a Perú. Ahí veo algunos de Perú. Y te Hola. está saludando Sí, Entonces, desde ellos no me van a tenemos, dejar mentir que nosotros celebramos Día de la Canción Criolla. Entonces hicimos una comparación de los tres países, ¿no? Entonces ellos, al wow. final terminamos bailando festejo, porque les enseñé un poco de a través de la música, les enseñé mi baile. La señora hizo toda una clase sobre qué significaba cada elemento del altar, porque yo no sabía cómo explicarles, pero ella les explicó muy bien, les trajo imágenes, les puso ejemplos. Y bueno, y para que ellos conecten, antes les puse un extracto de la película de Coco, ¿no? Entonces, a pesar que es kindergarten y era en español, ellos sí entendían el tema sí entendieron lo de Día de Muertos. Y también hicimos una comparación, como aquí en Estados Unidos se celebra Halloween, pero también hay familias que celebran Día de Muertos por su herencia. Y como en mi país también celebramos el Día de la Canción Criolla, pero mis estudiantes y muchos niños les encanta también celebrar Halloween, ¿no? Que es una tradición adoptada de los Estados Unidos, ¿no? En realidad viene hasta de Irlanda, ¿no? Porque es en Irlanda donde se empieza el tema del Halloween y tocaban las puertas para pedir comida en la época de hambruna de hace muchos años. Entonces no era para pedir dulce, ya luego ya se comercializó, se hizo la comercialización. Comercialización. Entonces es muy interesante. Entonces ellos empezaron lo hablamos y ellos muy bien lo discutimos. Obviamente en un Spanglish, porque ya había palabras que ellos ya no sabían expresarlas, pero lo quisieron expresar. Entonces, sí, realmente fue muy rico ver a mis niños, los que son de familias mexicanas, sentirse más como orgullosos de su país y sí ver a mis niños, pues, que son familias de norteamericanos, pues, americanos, o estadounidenses, ¿no? Ellos también, ¿no? Haciendo la conexión, sí, yo voy a hacer el carving del pumpkin, ¿no? De la calabaza. ¿No? Ay, mira, hay alguien en Huaraz, en Ancash, ay, qué lindo, saludos. Sí, todos tus A la tranquilidad. compatriotas tierra de mi están papá, muy sí, ahí felices veo. aquí comentando sobre las culturas de ustedes. Qué Sí, qué rico verlos tan delicia. felices. Sí, qué lindo, bravo. Entonces, sí, entonces yo trabajo de esa manera como maestra cultural, es la manera en cómo lo promueve en el aula, ¿no? Y siempre es importante llevar al aula algo que a los niños como los motive a ver, ¿no? Algo como, puede ser, y si no tienen algo así, puede ser una imagen. Por ejemplo, yo siempre llevo cuando presento un libro que va a ser de Perú, siempre muestro mi cholita, mi llamita. Acá tengo mi perrito peruano, Mm, Rumi, qué hermosura. y cuento el cuento Chimoc, que los peruanos van a hacer, que es cuentos peruanos. Y también tengo acá mis títeres de dedo, ¿no? Acá está el cóndor y la llamita, ¿no?
Pero para México tengo esto que me regaló otra mamá, que son las muñecas, las Precioso. ganas, ¿no? Mira qué linda las traje para... Qué hermosa. Dime. Ivane pregunta, porque he visto por ahí comentarios de que en dónde consigues, nos han preguntado sobre todo por los libros, no sé si tú lo vayas a decir al final o lo vas a ir diciendo, pero están curiosos de dónde consigues los libros, cómo se llaman, y de pronto si nos puedes decir en dónde conseguiste esas ayudas visuales que nos estás mostrando, los muñequitos. Sí, bueno, estas sí las traje de Perú, ¿no? Estas de Claro. aquí en los mercadillos venden, porque son hechas a manos. Esta la compré en Cusco, ¿no? Entonces, y eso también lo compré en Perú. Pero este de aquí me lo trajo una mamá de México, entonces la cuido mucho como oro. Pero si no tienen algo así, siempre, por ejemplo, pueden hacer con palitos de chupete, títeres también, ¿no? Con los personajes del cuento, ¿no? Con los personajes que van a estar en el cuento que vas a contar, porque sí, o sea, no, aquí, por ejemplo, no es tan fácil encontrar estos recursos quizá, ¿no? Porque son hechos a mano, ¿no? Cuando son hechos a mano. Ujú. Pero las ayudas visuales sirven mucho, ¿no? Yo uso para lo demás, porque esto es básicamente lo que más tengo, así que lo demás que uso es con imágenes impresas, ¿no? Y las muestro a mis estudiantes, ¿no? Flashcards, ¿no? Imágenes impresas, o hago los títeres, pero sí, si es que no tuvieran algo. Pero estoy segura que en todos los países hay muchas ayudas visuales o material concreto, ¿no? Igual aquí, si quiero mostrar sobre cuento un cuento y hay una fruta, trato de buscar esa fruta en el supermercado, ¿no? Por ejemplo, me traje esta Ujú. semana una calabaza, ¿no? Que es lo que había. La otra semana me puedo traer un mango, o otra semana me puedo traer una piña, o sea, algo como que trate de conectar con el cuento que voy a leer, o algo que se nota, que es del vocabulario, ¿no? Que voy a enseñar. Ujú. Bueno, con respecto a los libros, ya Vane nos va a empezar a compartir, que era como teníamos una pregunta y ya después que nos compartiera los libros, nos va a mostrar libros que ella utiliza, pues ella ha sido maestra sobre todo en primaria, entonces están más enfocados a esas etapas, pero también al final nos va a compartir unos libros recomendados ya para nosotros como docentes, si queremos crecer como en este aspecto. Entonces, para los que nos están preguntando de los libros, y ya después, cuando pongamos el video o más adelante, la Miss Vane nos puede hacer el favor de pasarnos ya como una lista para que podamos pues como recurrir a ella. Claro. Bueno, creo que a Luisa se le cayó la llamada, pero vayamos continuando mientras ella se une. Vane, antes de que pases como allá a presentarnos libros puntuales y a contarnos un poquito de ellos y cómo los utilizas en la clase, de pronto, pues esto puede ser como difícil porque ya a veces en el aula de clase tenemos muchos libros, tenemos muchas cosas, entonces, o podemos pensar, entonces ya no puedo usar este tipo de libros que ya tengo porque no estoy como abriéndole la ventana a mis estudiantes para que conozcan otras cosas. ¿Qué nos recomiendas tú como para ir integrando esto al aula? ¿Cómo en qué sentido? Si yo tengo otros libros o si no son libros de... Sí, que muchas veces ya tenemos como todo el currículo Ah, ya. hecho, tenemos todos los materiales, el colegio pues ya nos ha comprado como una Ujú. cantidad muy grande de libros, Sí. entonces de pronto algún profesor puede estar diciendo pues como que ya voy a coger yo en este momento y qué hago con todo lo que tengo, lo voy a botar, Ujú. pues no lo voy a usar. eh, entonces, ¿cómo hacer como esa transición para empezar a incluir estos recursos? Sí, es una excelente pregunta, Meli, porque sí me lo han hecho antes en unas capacitaciones que dicté aquí a otros maestros. Y bueno, básicamente recordar que los libros son ventanas, ¿no? Los libros son las ventanas y los espejos, ¿no? Los libros son como ventanas que ayudan a los alumnos a verse en el mundo, ¿no? Y a conectarse de Ujú. diferentes maneras, ¿no?
A través de un libro nosotros abrimos nuevas tradiciones, nuevas culturas y mostramos una representación de las diversas razas que hay en este mundo, ¿no? En esta raza humana. Y bueno, y las ventanas vienen a ser lo que ayuda a nuestros estudiantes a verse reflejados en estas historias que nosotros estamos mostrando. Pero eso no quiere decir que yo toda esta cantidad de libros no lo he tenido de la noche a la mañana, no. Yo también tengo para mis estudiantes, y sí podemos seguir usando libros como cuentos de ficción, ¿no? De animales, ¿no? Que es lo que más hay en el mercado últimamente. Pero siempre la palabra básica es encontrar un balance, ¿no? Entonces lo que yo sugiero es que conectemos los libros que tengamos en clase con los valores que queremos promover en nuestros estudiantes, con las habilidades socioemocionales que son tan importantes en esta época siglo XXI y después y durante la pandemia, y también enfocar la empatía. Si tenemos un libro que enfoca el tema de compartir, como es este libro que me encanta, siempre lo uso con mis niños, Chancho el Pug, de Aaron Blabey. En este libro aquí enseña más que todo lo importante de compartir y de ser empático, ¿no? Porque acá este perrito no quería compartir sus juguetes con su amiguito, ¿no? No quería compartir. Y hay una serie de libros de este autor. Entonces, si yo tengo un libro que me va a promover la empatía con mis estudiantes y el ser buen ciudadano y el ser bondadoso, no por ser más culturalmente responsable vas a dejar de usar este libro, no, al contrario. Tú tienes que clasificar, cada fin de bimestre ves, a ver, tengo estos libros, este me sirve, sí, me lo quedo, ¿no? Por ejemplo, aquí también tengo otro libro. Si tú tienes un libro, como mi clase es una familia, que es un lindo cuento de Shannon Olsen, ¿no? Este libro, que también está en español, nuestra clase es una familia, y este libro nos va a ayudar a fomentar las reglas del aula, que todos somos una familia, ¿no? En el aula. Entonces, este libro vendría a ser como diverso porque, bueno, se ve como todas las razas de los estudiantes, ¿verdad? Que es lo importante cuando uno escoge un libro, ver si representa a todos nuestros estudiantes, que es visible. Pero este libro también lo toco porque para mí es importante reforzar pues las reglas del aula y los valores que estoy promoviendo en clase, ¿no? Y también Vane, este perdóname libro, antes, ay, perdón, perdóname un segundito, tranquila, antes de que sigas, le quería decir a los profes que nos están viendo que desactivé los comentarios un momentito porque están justamente tapando a la Miss Vane. Entonces, y el orden de los cuadritos no lo podemos cambiar, o sea, como que sale así, Instagram lo pone así y no podemos hacer nada. Pero no se preocupen, que apenas ella nos termine de mostrar los libros, vuelvo y los activo y tenemos un ratito para contestarles todas las preguntas. Entonces, si quieren, vayan tomando notita ahí al lado, pero quería como desactivarlos para que realmente la podamos ver bien a ella y podamos ver bien los libros que nos está mostrando. sí, justamente por eso me desconecté. Qué bueno que porque me desconecté tratando de de bajar los comentarios. Ah, Borrarlos, no bajarlos. Y en lo que hago eso me desconecté, ¿no? Pero yo pensaba que era solo yo, entonces ya, ok. no, Ahí, entonces lo vuelvo sí. a mostrar. Entonces mencionaba que es muy importante no dejar tus libros que si están trabajando empatía, ¿no? Como los que estaba mostrando aquí. También si trabajan el valor del compartir. Este libro es maravilloso. Habla de Maddie's Fridge se llama. Y el autor Lloyd Brandt, ¿no? Lloyd Brandt. En este cuento habla sobre cómo hay niños en el mundo que esta niña lleva en su lonchera y no lleva una lonchera vacía a la escuela. Entonces tenía una amiguita que se dio cuenta y compartían su lonchera, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, a pesar que estamos en Estados Unidos, eh, sabían que 16 millones de niños en este país pueden sufrir de hambre en sus casas, ¿no? Y este libro, por ejemplo, lo relata y obviamente yo también voy a usar este libro porque es un tema que es importante que los estudiantes valoren lo que tienen, valoren el plato que tienen servido cada día. Y en nuestros países también, ¿no? Es muy importante
que cuánta pobreza hay en nuestros países, ¿no? Yo he dictado clases en escuelas, en el RIMAC, donde mis estudiantes tenían un lapicito pequeñito, ¿no? Yo como maestra practicante les llevaba, ¿no? Lápices, les llevaba útiles, les llevaba comida. Y es importante que nosotros tenemos estudiantes que tienen un poquito más de posibilidades, hacerles notar, ¿no? La bendición que tienen al estar en una escuela que, bueno, aquí en este país les proporciona desayuno, almuerzo gratis. No es el caso del Perú, por ejemplo, ¿no? O de muchos de nuestros países que tienes que llevar pues tu lonchera, ¿no? Entonces, este tipo de libros obviamente lo voy a seguir usando, así no estoy hablando de cultura, pero están hablando de reglas, de empatía, y esos temas a mí me interesa conservar, ¿no? Bueno, Vani, yo creo que nos has compartido muchísimo de tus experiencias, los libros que son tan valiosos y sobre todo porque es la forma de, de ejercer el derecho de nuestros estudiantes, ¿no? El derecho a verse reflejados en la literatura, en el material, en los recursos de clase, porque es tan importante que tengamos una población, unos estudiantes que cuando se enfrenten a nuestros materiales, pues se vean ahí, ¿no? Que no se sientan ignorados, que no se sientan aparte. Entonces me parece muy valioso lo que nos compartes. Sé que hay profes que nos están viendo que no necesariamente trabajan con niños pequeños, pero desde tu experiencia, ¿qué recomendación podrías dar así general? eh, para los profes que quieren incorporar libros, ¿qué se debería tener en cuenta antes de incorporar libros diversos en las clases? ¿Qué recomiendas hacer? Que tener en cuenta lo siguiente, Ujú. ¿no? Se ven los comentarios, Meni. Me tapan los comentarios. Perdón, Por ejemplo, listo. en high school también, yo sé que tú enseñas high school, Luisa, y por ejemplo, sí hay libros, obviamente van a ser menos imágenes quizá, pero sí se puede, por ejemplo, trabajar biografías, ¿no? Por ejemplo, este es de Violeta Parra, ¿no? Ujú. Y Se ve lindo. entonces, qué lindo dar a los niños oportunidad que conozcan a través de la vida de una cantautora chilena, su historia y su vida, ¿no? Y trabajar también la cultura, ¿no? Se puede también trabajar elementos de cultura a través de una biografía, ¿no? Y yo sé que uno tiene una currícula de libros por seguir, pero uno puede incluir al menos, empezar de menos a más, le diría a los maestros, ¿no? Empezar, al menos incluye 2 libros diversos al mes, ¿no? Y poco a poco vas a ir viendo cómo vas construyendo tu misma bibliografía. Recuerden que estos temas son críticos para nuestros estudiantes, como decías tú, y hay que tener mucho cuidado para que los libros que escogemos sean, la narrativa sea verídica, ¿no? Entonces uno siempre tiene que revisar el material antes de, pues, mostrárselo a los niños, ¿no? Y bueno, aquí estamos trabajando con estos libros mucho la justicia social, que es un tema que a mí me gusta mucho trabajar, y la equidad, ¿no? La equidad de nuestros estudiantes. Y al usar estos libros diversos, vamos a ver que incrementa el respeto de uno mismo y hacia el otro, ¿no? Entonces, si gustas, empiezo compartiendo los libros que uso. ¿Sí? Súper, Ok. sí, qué rico. Entonces, aquí tengo algunos libros que me gustan. Por ejemplo, Matt de la Peña es un excelente autor, ¿no? Y, por ejemplo, este libro es muy lindo, Última parada de la calle Market, ¿no? Voy a ir pasando los libros. Los he tratado de hacer como categorías. Te voy a mostrar primero los que son como, em, por ejemplo, Brown es otro libro muy lindo, The Shades of Brown. Es un lindo libro y se puede trabajar en diversos niveles, ¿no? A pesar que está en inglés, yo sé que enseña español, pero yo usé las imágenes del libro para que mis estudiantes vieran, y empecé a contar el libro, ¿no? Yo lo leía en inglés en mi mente, pero lo contaba en español, ¿no? Y obviamente como mis niños son más pequeños, trataba de hacer un vocabulario que esté acorde al nivel de ellos, ¿no? Y al final del cuento dibujé un corazón grande
y utilicé esas crayolas multiculturales que tenemos aquí, las que son de diferentes, y cada uno de mis estudiantes le puso un nombre a la tez de su piel. Fue un lindo proyecto que he estado haciendo estos años anteriores y había niños que me ponían bronceado, otros me ponían miel y fue muy interesante. Se me acercó un niño rubio y me dijo, I'm white, me dijo, yo soy blanco. Entonces le mostré el papel, ¿tú eres de este color? Y me dice, no, entonces de repente es vainilla. Entonces ahí ellos van como, y había otro niño que se me acercó, me dijo, no, yo soy toffee, me dijo. Toffee, color toffee. Pero había otro niño que se veía más claro de lo que era. Y los amiguitos, como son kinder, dijeron, no, pero tú no eres toffee, tú eres más chocolate. Y yo, por favor, cada uno se pone su color, les digo, ¿no? Y ahí van a ellos aprendiendo, ¿no? Y que yo decir, todos los colores son hermosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es muy bonito. El cuento de Juno Díaz Lola también es muy lindo, ¿no? Los recuerdos son magia, ¿no? De Cuba. Este cuento también es lindo, que se llama Shelby and the Sea, de Beth Ferry y ilustrado por Juana Martínez Neal, ¿no? Este cuento también es muy bonito. Y lo que más me gusta de estos cuentos es que hablan de historias, ¿no? Hablan de historias que uno, en algún momento en nuestras vidas lo podemos haber vivido también, ¿no? Esta niña no podía pasar a, a otra parte, pero tienen que leer el libro, no les voy a espolear. Luego, otro libro muy lindo es Thank You Omu, de Oge Mora. Este cuento es muy bonito. Y poco a poco voy a ir compartiéndolos también en mi cuenta, ¿no? De la Miss Vane, que por ese motivo también la creé, porque quería como compartir este tema. Este también, Southwest Sunrise, de Nikki Grimes, es otro cuento muy bueno. Y aquí tengo, lo he hecho por categorías. Going Down Home with Daddy, este de aquí también, que es una celebración para las tradiciones de las familias afroamericanas, ¿no? Que aquí celebran, tienen celebraciones también diferentes, ¿no? Standing on Her Shoulders, a celebration of women, ¿no? Qué Este bonito. también es muy bonito, de Monica Clark Robinson, ¿no? Y aquí, por ejemplo, están ya trabajando, destacando a las mujeres, ¿no? Pero de diversas, por ejemplo, Maya Angelou, destaca a Inés Mexia, destaca a Saka Hamwi, que era, entonces destacan a muchas mujeres que han tocado en nuestra historia, ¿no? Han marcado, han dejado huella y que la mujer no solamente se puede ver como ama de casa, sino también se puede estar en el deporte, pues puede ser científica, y ese tema también toco mucho con los estudiantes, ¿no? Eh, luego paso a la otra sección. La otra sección era libros de México, ¿no? Que tengo yo aquí para promover la cultura, como les decía. Siempre voy a iniciar con con una muñeca o una imagen, algo representativo de la cultura, y luego ya voy a pasar a leer el libro, introducir el vocabulario, obviamente, y luego la lectura del libro. Entonces, este es un maravilloso malentendido mexicano. Por ejemplo, un día me traje tamales y les conté este cuento, tamales, tamales, tamales. Y, ¿no? Y aquí hables un cuento multicultural de Elisa Chávarri. También está muy bonito para promover la cultura, y qué mejor a través de la comida y tradiciones culturales. Cierto. Este es como para más mayores, también en inglés y español. México mío, ¿no? Y es más que todo, habla mucho de cómo las personas hablan, y tienen como unos pequeños poemas, ¿no? En ambos idiomas. Bueno, aquí tengo muchos más. La piñata. Recomiendo mucho al autor Rafael López, si quieren empezar. El autor Rafael López tiene muy lindos cuentos diversos, y sí vale la pena comprárselos porque las historias son muy bonitas.
Ese también es de Rafael López y él también es un excelente ilustrador mexicano. Ahora ya vive aquí en los Estados Unidos, pero sus imágenes son hermosas. Miren, qué lindas. Son lindas, lindas imágenes, Rafael López. Y bueno, a ver, aquí tengo, también por la época de la Hispanidad que acá se celebró, no solamente un mes, para mí es todo el año, presenté a Frida, ¿no? Porque era importante esta pintora y bueno, compartí con mis estudiantes, ¿no? Un poco de quién era Frida, qué había hecho. Como es kinder, pues no puedo ir más allá. Si fuera un tercer grado, cuarto grado, puedo trabajar mucho más, pues, ¿no? Pero en kinder exponerlos a esto ya es súper importante. Ellos sí lo van interiorizando. Este es un libro de tortillas y, y canciones, ¿no? Acá también tengo uno de Colombia que me conseguí en la biblioteca de mi escuela, que ustedes deben conocer esta historia de Biblioburro, ¿sí? ¿No? Del señor, de una historia real de Colombia. Esto lo escribió Janet Winter, ¿no? Lo escribió ella, pero relata toda la historia, pues, de este señor que se llama Luis y que él, pues, cargaba los libros y los llevaba a un pueblo muy lejano, ¿no? Entonces me encanta este cuento y los niños se sorprenden, ¿no? ¿Cómo tan lejos se iba? Para que vean todo lo que hacía el Señor para que lleguen los libros a los niños. Entonces, ustedes valoren que los libros están aquí en la esquina de la biblioteca. Entonces, ellos valoran más la cultura, ¿no? Y la lectura, ¿no? La lectura y ellos cuidan los libros. Hay niños que pasan la página lentamente, porque les he dicho que lo cuiden como oro, ¿no? Entonces ellos, porque tienen vida, yo les digo, tienen vida porque esta historia tiene vida, ha impactado, ¿no? En personas. Y así podría seguir con mucho más cuentos, pero no los quiero aburrir. Pero tengo mucho más Una cuentos que leer. biblioteca hermosa. Mira, aquí tengo Sí, más. sí, qué envidia, me da envidia. Y Quiero todo eso. Tremenda acá. biblioteca. Vane, mientras te escuchaba hablar, quedé pensando algo, porque yo sé que muchas veces los profes nos lo han manifestado. Yo a veces también me siento así. Uno a veces se siente un poco atado por la cantidad de, pues ya por lo que tiene que cumplir con el currículo, sobre todo cuando son los colegios los que deciden y te dan una lista de libros. Yo conocí aquí algo que no solía hacer en Colombia, y es que aquí manejan diferentes libros para el momento de la lectura dirigida y ya para el trabajo en clase con los estudiantes. Ujú. Entonces, estos libros, yo, la verdad, es un tema en el que pues quiero mejorar muchísimo y por eso era la primera interesada en que tú vinieras y por eso estaba aquí tomando nota de todo, pero lo poquito que he empezado a hacer lo hago en ese momento de la lectura dirigida. Entonces, así yo les leo a ellos el libro, puedo aportar un poquito y ya después sí pasamos al trabajo más independiente de los estudiantes en el que se cumple, por decirlo de alguna manera, con ese currículo cuando es inamovible, como pasa muchas veces. Y en ese caso, por ejemplo, a veces he utilizado libros que de pronto suenan como más infantiles, pues que de pronto en quinto uno podría decir leer un libro muy infantil, pero como es una lectura dirigida solamente al inicio, tiene toda la cabida y tiene todo el espacio. Y hacemos una pequeña actividad relacionada como con ese libro. Entonces les quería como compartir esa idea a los profes, porque creo que es una muy buena forma como lo podemos empezar como a incorporar. Sí, sí, en realidad tocas un tema muy importante, ¿no? Entonces hay momentos en que yo también cuento un cuento for pleasure, ¿no? Un momento que llegaron el recreo y ya están como muy atareados. Por eso es que en mi biblioteca yo tengo como que toda una serie de libros diversos y yo digo, ah, no, esto me va a servir para este momento. Ya lo he leído antes, entonces yo sé que lo puedo leer for pleasure, ¿no? Just for fun, para divertirme con ellos. Y esa también es otra forma. Incluso si son más grandes, ellos pueden leer el cuento a la clase, ¿no? Como el mini Ujú. teacher, ¿no? También con otros maestros, yo he tenido ocasiones en que han habido alumnos de otros grados que han venido a leer a mis estudiantes de kinder, ¿no? Niños de grados mayores que vienen a leer un cuento así.
Otra manera es también si haces clases de escritura, puedes también usar un cuento, ¿no? Puedes usar un cuento porque ahí todos los escritores son autores. Entonces puedes usar un cuento diverso como para introducir tu clase y introducir el tema, elementos del cuento como lo que es autor, título, o si un día quieres trabajar parte del cuento, agarras un libro diverso y trabajas, ¿no? Portada, espina, contraportada, part title, ¿no? O si quieres un día trabajar el retelling también, agarras un libro diverso que lo leíste just for fun, solo para divertirte, y haces el retelling con los niños, ¿no? Estas son lo importante es que sean historias y relevantes y que realmente hay una conexión. Tus alumnos van a sentir esa conexión. Ellos me siguen pidiendo que les vuelva a leer los libros que ellos se quedaron. Todavía me dicen, ¿se acuerdas el libro de los que me habías contado de los tamalitos? ¿O me acuerdas el libro que me habías contado Mm. de María y la llamita? O sea, ellos van haciendo sus conexiones, ¿no? Desde que son pequeñitos. Entonces sí es muy importante como exponerlos a que todas las razas, todas las personas somos valiosas, ¿no? No importa nuestra nacionalidad, cómo nos vemos, pero sí es importante destacarlo y que ellos también se vean reflejados, ya que la intencionalidad de este tipo de libros es que no exista ni el bullying ni el racismo en nuestras escuelas o ningún tipo de discriminación, ni en el aula, ni en la escuela o que impactemos a nuestros estudiantes para que si en algún momento lo ven en la calle, ellos digan, no, esto no está bien, esto está mal, ¿no? Lo reconozcan. Entonces, nosotros como maestros tenemos una gran responsabilidad social. Siempre lo he dicho, es muy fuerte y qué mejor ir, como tú dices tú, Melissa, ir tomando pasitos y buscando la manera de poco a poco ir exponiéndolos, ¿no? A más diversidad, a más cultura y que ellos también conozcan su propia historia, ¿no? Su propia historia que sea relevante para ellos. A mí me hubiera gustado mucho, por ejemplo, que mi escuela de niña me cuenten más cuentos sobre la cultura del Cusco, por ejemplo, sobre las historias de los incas. Yo lo vi solo como historia, yo lo vi solo como clases de historia, muy así, con las fechas y todo, pero nunca nadie me contó un cuento, ¿no? Esos cuentos ya recién yo ya de adulta los he venido ya a descubrir, ¿no? Pero qué bonito, creo que hubiera impactado mucho en mí, cuentos así. Yo creo que ese es el impacto que uno espera con este tipo de cuentos y la diversidad en nuestras aulas para que sean más diversas. Vane, ¿qué recomiendas de pronto, digamos, un profe que quiera empezar a incluir libros diversos? ¿Qué debería preguntarse? ¿Qué preguntas debería hacerse antes de escoger los libros indicados? De pronto relacionadas con el autor, el tipo de personajes. ¿Qué preguntas debería hacerse un profe que quiere Sí. empezar a incluir libros diversos? Y yo hice una notita sobre eso, porque esas también fueron preguntas que yo me hice al inicio de este nuevo camino, ¿no? Número uno, creo que es el tip número uno, diría yo, ver el autor, ¿no? Del libro, ¿no? Llegó un libro, una recomendación, llegó a tus manos, ¿de dónde es el autor del libro? ¿Tiene conexión el autor con la historia? Eso es lo primero que yo me fijaría, ¿no? Si el autor de este libro tiene una conexión con la historia que está contando. Y número dos, lo otro que verías, por ejemplo, si veo que este libro, el autor, sí es válido y sí va a enriquecer mi aula y a mis estudiantes, ver de dónde es el autor del libro y resaltar su nacionalidad y elementos culturales de ese autor. Por ejemplo, yo en mi aula tengo un mapa del mundo y, por ejemplo, yo leo un libro y si el libro, el autor es, por ejemplo, de Cuba, hago un screenshot del libro, como que le saco copia y lo pongo ahí Ujú. y le hago una línea con el país. Entonces los alumnos se acuerdan, este libro, el autor era, Qué lindo. ¿no? Y este ilustrador, el ilustrador de este libro,
oh, era de Nigeria, ¿no? Como este libro de aquí, el ilustrador es el autor es de Nigeria. Este de aquí, Thank You Omo, el ilustrador es de Nigeria. Entonces, el autor. Entonces es muy interesante que fijarse primero en la parte de atrás, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Quién escribe este libro, ¿no? Y por qué el título Omu, ¿no? ¿Qué significa Omu? Esta palabra yo no la conozco. Luego, viendo Omu means queen, reina, ¿no? Reina en un lenguaje, en el lenguaje nigeriano Igbo del África, ¿no? Y Jet for me, growing up, significa grandma, ¿no? Entonces es muy interesante, uno aprende mucho a través de estos textos, ¿no? Y a través de la cultura, porque aquí el autor está mostrando algo de su cultura, de sus padres de Nigeria, ¿no? Entonces, yo diría eso, primero ver quién es el autor del libro que voy a comprar, porque es dinero de nosotros, ¿no? Que está saliendo de nuestro bolsillo. Me va a servir, va a ser relevante para mi aula, ver el autor, ver realmente si tiene una conexión y ver, por ejemplo, los elementos culturales que puedo trabajar en ese libro. Puedo trabajar historias, puedo trabajar cuentos, puedo trabajar tradiciones del país. Aquí, por ejemplo, voy a trabajar el lenguaje porque voy a introducir unas palabras de una lengua originaria, ¿no? Y aunque sea, así sean dos palabras nuevas en un idioma que no lo estamos utilizando, no es como un idioma pues más global como el inglés o el español, pero sí es importante destacar las lenguas originarias, ¿no? Entonces, si ese libro me proporciona todo eso, excelente, quédatelo, te diría yo, ¿no? Y si también está trabajando tradiciones del país, o cómo está mostrando también por ejemplo, este libro lo encontré en biblioteca y yo no lo usaría, por ejemplo, porque está mostrando a las personas latinoamericanas cómo eran en el pasado, ¿no? En cambio, hay libros que muestran obviamente yo puedo usarlo, pero no me voy a enfocar en el libro, no lo voy a trabajar una semana, ¿no? Simplemente lo mostraría, bueno, así vivían en el pasado, ¿no? Pero sí mostraría que hoy en día ellos no viven con nosotros, y mostraría como personas de nativos americanos, pues, con su vestimenta normal como nosotros. Y por ejemplo, este libro habla de eso, ¿no? We Are Grateful, ¿no? De Tracy Sorelli. Hablan de ese tema, ¿no? Entonces, sí, yo le diría a los maestros que les va a encantar es promover la cultura en sus aulas, se van a enriquecer ustedes y sus estudiantes, ¿no? Y van a impactar también las familias, porque son las familias, las abuelitas que luego te dicen, ay, mi alumna aprendió algo y aprendió la palabra abuelita y se acordó de mí y me empezó a contar, me empezó a pedir que yo les cuente cuentos de mi niñez, de mi infancia. Entonces van haciendo relaciones y haciendo sus conexiones, ¿no? También les sugeriría pedir donaciones, ¿no? Dependiendo donde estén. Aquí yo he pedido, hecho Donors Choose, por ejemplo, que es un organismo que hace donaciones, pero hay, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, se puede hacer una solicitud, incluso también se puede, por ejemplo, a los mismos padres, ¿no? Cuando hay padres que quieren colaborar contigo, ¿no? Yo siempre digo a los papás, somos un equipo. Ellos también, ¿en qué le puedo colaborar? Oh, podría comprar un libro. Sí, hay muchos padres que sí lo van a querer hacer porque me ha pasado, ¿no? Entonces, es buscar la manera, buscar la forma. Ahora, si por A o B no pueden comprar el libro porque es muy costoso, hay estos libros en YouTube, ¿no? Hay los read alouds, ¿no? Hay muchos read alouds ahora. Creo que todos los maestros nos hemos dado cuenta en la pandemia los beneficios de la tecnología. Entonces, hay muchos de estos libros que ya están en Read Aloud, ¿no? Como ya están en video, ¿no? En video, contado por otras personas o por unos autores. Entonces, es la manera de uno buscar, ¿no? No buscar la excusa, sino buscar la solución, creo yo. Perfecto. Bueno, voy a entonces activar los comentarios un ratito
para ver si de pronto las personas que nos están acompañando tienen alguna pregunta que nos quieran hacer antes de que terminemos este espacio. Sí, porque aquí es que otra idea, por ejemplo, era esta, ¿no? Ideas globales, ¿no? Ideas globales. Este librito de aquí te proporciona como 30 juegos globales. Entonces, con estos libros diversos, una idea que les quería dar también es que pueden jugar a Travel the World, ¿no? Y crear unos pasaportes, que los niños creen sus propios pasaportes, ¿no? Si el libro que contaste era sobre Colombia, bueno, vamos a crear todos un pasaporte, como es con el que yo hago en el aula. Ellos tienen su pasaporte y de acuerdo al libro, de acuerdo a la edad también, van poniendo en su pasaporte de dónde era el autor y qué aprendieron, ¿no? Del libro. También hay unos cuentos hermosos de los nombres, ¿no? De dónde viene tu nombre, ¿no? Ese es otras, otra manera de celebrar la cultura, ¿no? Y hay muchas maneras, pero vamos a ver qué nos preguntan. Bueno, nos preguntan si tienes de pronto algún libro que recomiendes para adolescentes. Sí, aquí tengo muchos de acá que les he ido mencionando, pero por ejemplo lo que le decía a Luisa era trabajar mucho lo que son biografías, ¿no? En cuanto a adolescentes, biografías de Violeta Parra, biografías de personas famosas, ¿no? En el mundo. Y otros, por ejemplo, era este de acá, Standing on Her Shoulders. Es muy bueno para adolescentes, ¿no? De hacer Mónica Clark Robinson, ¿no? Este es uno para adolescentes. Ese también, Going Down Home with Daddy, es para adolescentes, ¿no? Perfecto. Y bueno, sí, hay una serie de libros que en realidad yo tengo más de primaria, ¿no? Quizá podríamos hacer otra tertulia y les consigo más títulos para adolescentes, pero porque sí, ese también podría ser para adolescentes, ¿no? Es dependiendo de la manera como lo enfoques, ¿no? Este libro de solo preguntas, porque el texto es súper largo, pero sí, también podría ser. Vane, también sigan a Vane en su página porque ella constantemente va a estar subiendo los títulos de los libros, los va a mantener ahí actualizados y muy pendientes. Entonces, para que sigan a Vane, vayan a su Instagram. Ahorita yo creo que queremos libros y queremos que nos den la lista completa. Seguramente al final lo vamos a hacer. Vamos a tratar de escribir en la descripción algunos libros. De todas maneras, Van igual lo iba diciendo, iba mencionando el autor, si ustedes quisieran retroceder en el video ya después en la grabación y parar específicamente en algún libro que quieran volver a escuchar, y si no, de todas maneras nos dejan en comentario en la grabación del video y nosotras, Vani, sobre todo con mucho gusto les va a responder y les va a aclarar cuál es el libro, y lo que dices también de adolescentes y para otros grados, también en futuras publicaciones Vane lo va a estar compartiendo para los que tengan de pronto ese interés específico en adolescentes. Sí, claro, me pueden escribir y yo con gusto voy a la biblioteca de mi escuela porque además saqué libros en realidad para primaria, pero sí también hay tengo una lista para secundaria. Pero más que todo, lo otro que quería mencionarles, me están preguntando inicial, cuando publiquemos el video, sí recomendé muchos de los libros que mencioné, también eran para inicial, ¿no? Yo enseño inicial, 5 años. Entonces, muchos de los libros que mencioné también eran para iniciar. Sí, perfecto. Sí, yo recomendaría un poco lo que nos está diciendo Luisa, que empiecen a seguir a la Miss Vane, porque ella dentro de así como Luisa se destaca por la tecnología y todo el tiempo nos está recomendando aplicaciones, la Miss Vane se destaca por estar compartiendo libros, es un poco como su enfoque, como ese aporte muy significativo que ella quiere hacer
en esta clase, pues casi que imposible cubrir tantos libros y entrar más en detalle, pero ella ya después cuando publica, sí publica como el libro y lo que aporta ese libro, pues como si estás buscando trabajar tal tema, este libro es ideal, como todo eso que aporta o en cultura o en justicia social o en derechos de la mujer, etcétera. Entonces, ahí todo el tiempo van a estar recibiendo recomendaciones. Y si tienen una duda, pues por ejemplo, que digan, ve, a mí la semana entrante me toca trabajar tal tema, le pueden también escribir y comentar, como, ay, mira, voy a trabajar este tema, de pronto tienes algún libro recomendado y estoy segura que si ella tiene conocimiento, con todo el gusto les va a escribir y a hacerles como algunas recomendaciones. De todas maneras me quedo súper contenta porque ese era como el objetivo de esta charla, como que todas las palabras de Vane, su experiencia, cómo se involucró con todo esto, nos dejara como ahí picaditos y con ganas de, ay, yo quiero incorporar estos libros, ay, yo quiero tener más bibliografía al respecto de este tema. Entonces, qué rico que hayan quedado como con ese deseo. Sí, realmente yo también estoy muy feliz de haber participado, estar aquí con ustedes y con todos, todos, todas y todes. Todas aquí, hay una pregunta que nos dicen qué ideas nos sugieren para niños que leen, pero su comprensión lectora es nula. Bueno, yo usaría muchas imágenes, ¿no? Muchas imágenes y trabajaría con esos niños el recontar, ¿no? El retelling, el recontar el cuento. Si ustedes leen el cuento, le puede sacar copia a las partes de inicio, medio, final del cuento, ¿no? Algunas partes de inicio, medio, final, le sacan copia o lo imprimen, luego lo ponen en las imágenes en desorden y para que el niño pues haga oralmente, ¿no? Lo pongan las imágenes en orden y para que al menos tenga idea de cuál es el inicio del libro, medio y final. Entonces, y luego hacer muchas preguntas, ¿no? Esos niños necesitan mucha retroalimentación, muchas preguntas. ¿Qué pasó al inicio? ¿Qué pasó al final? ¿No? What happened at the beginning, middle, end? ¿Quiénes eran los personajes? ¿No? Ahí las dash questions, ¿no? ¿Quiénes eran los personajes? Y qué detalle observan. Si no tienen tiempo de sacar la copia, mencionar con la imagen, o sea, muchas imágenes, qué detalles observas en esta página, ¿no? ¿Cómo está el clima? Hacer muchas preguntas con esos niños para que su comprensión vaya mejorando, ¿no? Y si es un niño con problemas de aprendizaje, bueno, ahí ya sería tema para otra tertulia, porque realmente Sí, exactamente. es un tema bastante amplio, ¿no? Que se tiene que también tocar con mucho cuidado y profundidad, porque hay niños pues que tienen dificultades académicas muy severas, ¿no? Pero eso no es motivo para que no estén expuestos a libros diversos, al contrario, hay libros que hablan de niños con discapacidades, y esos libros los ayudan a ellos. Es más, hay un libro de discapacidades que los mismos niños dicen, ¿no? Ay, sí, yo tengo un hermanito que no puede caminar, o yo tengo una prima que no puede escuchar, o yo tengo mi hermanito no puede escribir bien, cosas así, ¿no? O no pueden sumar bien. Entonces a eso voy otra vez que decía al inicio, ¿no? Estos libros ayudan a promover la empatía, ¿no? Entre todos nosotros, ¿no? Y valorar lo que tenemos. Y si uno puede aportar, aunque sea un granito de arena, una semillita, qué mejor, ¿no? Estamos dejando esta sociedad, hay que dejarla mejor, ¿no? De cómo la encontramos. Estoy muy filosófica. Bonito, bueno. Ay, bueno, Vane, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, en esta tertulia, por habernos contado toda tu experiencia y lo que te movió a hacer esto, por tantas recomendaciones tan buenas. Yo pues personalmente me siento como muy motivada por ti y lo siento como un reto, un aspecto en el que quiero mejorar como profe. Quiero incluir muchísima más de esta literatura. Entonces, personalmente aprendí demasiado, me llevo muchas ideas, mucho trabajo. Me alegra mucho que a los profes también les haya llamado la atención. Espero que estemos, bueno, no espero, no, vamos a estar muy atentos
a todas esas publicaciones que vas a estar haciendo para seguir conociendo todos estos libros y la intencionalidad con la que la utilizas y pues poder seguir aprendiendo de ti y de esa pasión que tienes por estos libros diversos y por lo que realmente implican en el aula de clase. Entonces, muchísimas gracias por haber compartido todo esto con todos nosotros. Lo último antes de irnos, consejos para los profes, ¿sí? Que quieren empezar esta aventura. Recomiendo este libro de Saret bueno, este libro se llama This Book is Anti-Racist, pero esto pueden leerlo después. El que sí recomiendo para iniciar ese trabajo es el de Sareta Hammond, que lo voy a publicar no sé si lo he publicado, lo voy a hacer muy pronto, y porque este libro sí me ayudó mucho para entender el trabajo importante de como cultural. Acá te explican bien los two mindsets, ¿no? Te explican bien que ya será tema para otro día. También este libro es muy bueno, el de Start Where You Are, But Don't Stay There, ¿no? De Richard Milner, ¿no? Que en español sería empieza donde estás, pero no te quedes ahí, ¿no? Entonces todos nosotros que hemos estado aquí ya sabemos, ya tenemos el conocimiento de la importancia de trabajar la cultura, y así que no olvidemos este momento y no nos quedemos ahí, sino sigamos en ese lindo camino, ¿no? Otras cosas que les puedo recomendar es el link de The Global Read Aloud, que ahí vas a encontrar muchísimos cuentos. Otro es el Multicultural Books Scholastic, ellos tienen una lista inmensa de libros diversos. Lee and Low Books también tiene una lista de muchos libros diversos para todos los grados. Embrace Race Organization también tiene una lista de todos esos libros diversos. TED Talks, queridos profes, TED Talks about Equity in Education. Colorblind or Color Brave de Melody Hobson es excelente para entender a mi cargador. Luego el otro es de Decolonize the Curriculum de Pram Patel, también es muy bueno ese video y está en YouTube. The Danger of a Single Story. Más recursos encuentran en la página de Teaching Tolerance. Repito, Teaching Tolerance. Ahí van a encontrar una serie de estándares de inicial hasta high school y es que está gratuito, está abierto para todo el mundo, ¿no? También Reading Diversity, en fin, hay una serie de artículos que si uno realmente empieza a googlear, yo los voy a dejar muy pronto en una publicación de este video, cuando subamos el video, también lo voy a poner en mi cuenta, esos links que he mencionado, porque sí creo que es importante que no nos quedemos aquí, que sigamos avanzando en este hermoso camino de la educación multicultural. Muchas gracias, Vane. Yo también quiero invitarlos a que vean los videos que Vane tiene, en donde nos modela cómo enseña a través de los libros. Ella tiene varios videos con clases, creo que duran, no sé, 15, 20 minutos. Nos muestra cómo enseña en vivo y en directo. Entonces es un plus también que tienes en tu cuenta de Instagram para que vayan, se inspiren con Vane también. Y estén muy pendientes de lo que nos va a seguir compartiendo en cuanto a literatura, diversidad e inclusión también. Sí, a mí me encanta, soy apasionada de bilingüismo, ¿no? Yo creo que todas las maestras bilingües nos apasionamos y no hay muchos maestros que nos digan cómo, ¿no? Entonces, si uno puede mostrar un poquito, abrir su ventana de su aula, no son videos profesionales, ¿no? Me los graba mi co-teacher, tan linda ella, pero ella está muy emocionada también de ayudarme a grabarlos, porque si no, en realidad no tendría, que siempre le agradezco a ella. Y bueno, también les agradezco a las dos por motivarme.
Pablo Santos también me motivó a abrir mi cuenta y realmente recién he empezado, ¿no? Recién los que me empiecen a seguir, recién he empezado en esta cuenta de maestra por Instagram, pero lo hago con mucho cariño. Cada cosita que publico lo hago con la intención de realmente compartir algo que a mí me gustaría que alguien me lo hubiera dicho antes, pero que uno lo va descubriendo en el camino, ¿no? Entonces, en la educación. Bueno, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos alegra mucho que esta clase les haya ayudado. Estén atentos que ya pronto, el lunes, viene nuestra nueva programación para el mes de noviembre. Ahí les contaremos un poquito lo que se viene para este mes. Chao, Bueno, chicas, muchas muchas gracias. gracias, mil gracias, Vane, un abrazo grande. Ven, Gracias. descansen. Un Que abrazo Un a descansen. abrazo. todos, a Chao, todos chao. los Chao, maestros. Adiós. Chao. A chao. dormir con un libro. Sí, Importante. así es, así Ok, es. adiós. Chao.